Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. En el video de hoy voy a compartir el paso a paso de este suéter. Para este suéter yo voy a utilizar este hilo Favori Jumbo de Madame Tricot Paris. Este hilo es 100% acrílico. El ovillo trae 200 gramos y el fabricante recomienda tejer con aguja de 4.5 milímetros y las dos agujas 4 y 4.5 milímetros. Entonces yo voy a utilizar la aguja número 5 y 6 de la que trae los dos servicios. Esta es 7 y 8, esta 5 y 6 es la que voy a utilizar para este proyecto. También vamos a necesitar unas tijeras, marcadores de punto, aguja lanera y por supuesto el metro. Entonces, ok, de todas formas, como yo ya tengo adelantada la primera parte, entonces debo hacer la misma cantidad de puntos, o en este caso de cadenas. Entonces tengo exactamente 55 centímetros y tengo 80 cadenas. Entonces aquí tengo separados ya los 10 que voy a dejar para la parte de la cintura o la pretina. Ya marqué 2, 4, 6, 8, 9 y el que está marcado 10. Entonces continúo tejiendo hasta el marcador. Tengo 80 cadenas, hago una adicional, tomo lazada, me salto esa adicional que hice y en la siguiente, tomando esta hebrita trasera, inserto, tomo hilo y paso por los 3, tomo lazada, voy a la siguiente cadena tomando esta hebrita trasera, tomo hilo y paso por los 3. Así voy a tejer medios puntos altos, un medio punto alto en cada una de las cadenas, siempre tomando esta hebrita trasera. Entonces en total debo tejer 70 medios puntos altos. Ok, aquí he llegado ya a la cadena donde tengo el marcador. Entonces voy a retirar el marcador y aquí voy a tejer punto deslizado. Entonces en este punto o en esta cadena y aquí dejo un punto deslizado y en la siguiente punto deslizado y en el siguiente punto deslizado, 10 puntos deslizados. Okay, y aquí en este último punto también tomo esta punta y las paso por acá. Ahí. Ahora aquí hago una cadena y aquí me devuelvo con medio punto alto. Y voy a aprovechar para tejer esta punta. Entonces ya hice una cadena, tomo lazada, inserto en el siguiente punto, no en la cadena sino en el siguiente punto, aquí por la hebrita trasera, y aprovecho y paso esta hebra y aquí tejo un medio punto alto, tomo lazada tomando esta hebrita trasera del punto deslizado que hice y acá paso la hebra y ahora paso por los 3.
tomo lazada, entonces un medio punto alto en cada uno de los puntos deslizados de la vuelta anterior. Cuando llega al punto número 10, entonces marco ese punto. Ok, entonces aquí tengo 2, 4, 6, 8 y 10. Porque este punto, que es el punto número 10, aquí vuelvo y lo marco. Y aquí empiezo el punto deslizado en la siguiente vuelta cuando regrese. Ahora continúo tejiendo medios puntos altos con la aguja número 5, medios puntos altos, un punto en cada uno de los medios puntos altos de la vuelta anterior, tomando solo la hebrita trasera. El medio punto alto tiene las 3 hebras, ¿cierto? Esta y esta, que es la trasera. En este caso, por acá la delantera. Entonces, esa sola hebrita la tomo, esta tercera hebrita, y aquí paso el hilo y paso por los 3. Tomo lazada y así. Y así continúo. Medio punto alto en cada medio punto alto de la vuelta anterior, tomando siempre la hebrita trasera. Ok, aquí llego al último punto, tomo lazada y en este último punto sí tomo las 2 hebritas traseras, o sea, la última y la del medio. Entonces tomo estas 2 hebritas y aquí tejo el último medio punto alto, así. Ahora hago una cadena, tomo lazada, doy la vuelta y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces salto la cadena que hice para levantar altura, inserto aquí por esta hebrita trasera, tomo hilo y paso por las 3 hebras. Tomo lazada, inserto, tomo hilo y paso por las 3 hebras. Y así continúo hasta llegar al marcador. Siempre tomando la hebrita trasera en cada vuelta. Listo, entonces aquí vuelvo y llego al marcador, retiro el marcador y vuelvo a tejer acá punto deslizado. Entonces aquí donde tenía el marcador, punto deslizado, 1, 2, tomando la hebrita trasera siempre vamos a tomar la hebrita trasera, 3, 4, 9 y el último punto siempre tomamos las 2 hebritas. Entonces aquí inserto, tomo esta y esta de acá y aquí paso punto deslizado. Entonces acá siempre que termino una vuelta siempre voy a tomar las 2 hebritas, sea aquí en esta parte donde hago los puntos deslizados, o sea en la parte de acá que es la parte del hombro. Entonces aquí hago nuevamente una cadena. En esta vuelta anterior me devolví con medio punto alto, en esta vuelvo a tejer punto deslizado. Entonces vuelvo a tejer acá tomando esta hebrita trasera, tomo hilo y vuelvo a tejer 10 puntos deslizados. Tomando siempre la hebrita trasera.
y 10 puntos deslizados, 2, 4, 6, 8 y 10, y este vuelvo a marcar, y de aquí en adelante yo estoy tejiendo los puntos deslizados con la número 6 para que me queden un poco más flojos o que no me quede muy ajustado, para cuando vuelva poder tomarlo sin problema. Y yo estoy tejiendo los medios puntos altos con la número 5. Entonces aquí tomo lazada y continúo tejiendo medios puntos altos, tomando siempre la hebrita trasera. Y en la siguiente vuelta hago lo mismo, llego acá, el último punto, tomo las 2 hebritas, que en este caso son estas dos, y una cadena, y me devuelvo medio punto alto en cada uno de los medios puntos altos, y cuando llegue aquí al marcador nuevamente vuelvo hasta acá con punto deslizado, y en la siguiente que me devuelvo ahí vuelvo y tejo medio punto alto como dice acá. Entonces acá estoy de regreso nuevamente, vuelvo y tejo aquí los 10 puntos deslizados, tomando esta hebrita trasera, punto deslizado, 2, y aquí en el último punto tomo las 2 hebritas, tejo el último punto, una cadena, y aquí me devuelvo con medio punto alto. Entonces, ¿cómo me queda acá? Esta me llegué acá a la esquina o a la punta con punto deslizado, me devolví con medio punto alto, luego acá punto deslizado, otra vuelta de punto deslizado, y esta es la tercera de punto deslizado, y ahora me devuelvo con medio punto alto. Uno, 2, 3, siempre tomando la hebrita trasera, 4, 5, listo, y este que es el número 10 vuelvo y lo marco, y ahora continúo tejiendo medios puntos altos con la aguja número 5, y así continúo vuelta tras vuelta siguiendo la secuencia. Entonces, ok, entonces en la siguiente, aquí tengo el medio punto alto, entonces la siguiente termino la vuelta acá con punto deslizado, luego me vuelvo con punto deslizado, 2, luego vuelvo y termino la otra con punto deslizado, 3, y luego la cuarta vuelta ya la hago con medio punto alto, y así continúo. Ok, entonces tengo 10 vueltas y tengo 10 centímetros. Entonces aquí empiezo a hacer una leve disminución, o sea, aquí dejo hasta el penúltimo punto, y aquí voy a tomar las 2 hebras. El último punto sería este, que debo tomar las 2 hebras, ¿cierto? Entonces aquí en el penúltimo punto, y aquí tomo las 2 hebritas y aquí tejo. Ok, entonces aquí volví y termino otra vuelta, y aquí este es mi último punto, y aquí en este el penúltimo tejo el último punto, una cadena, y luego tejo punto sobre punto, o sea, en el último punto tejo. Entonces ahí ya llevo 2 disminuciones. Entonces continúo así, haciendo una sola disminución, que es al terminar la vuelta, como ya lo dije antes, hasta completar después
de los 10 centímetros que tengo, que esto me llegaría hasta el hombro. Entonces a partir de aquí hasta completar entre 23 y 24 centímetros, o sea que con disminuciones 13 o 14 centímetros, o 13 o 14 vueltas, porque cada vuelta me hace 1 centímetro. Entonces yo voy a continuar haciendo esas disminuciones en cada que termino una de estas vueltas acá, y cuando haya completado esos centímetros, entonces nos vemos para el siguiente paso. Entonces ya completé las vueltas y en total tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 vueltas. Entonces, para contar desde que empecé a hacer la disminución, que fue en esta, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15 vueltas. Dos, 4, 6, 8, porque aquí tengo 9. Esta es la que hice la primera disminución, la 10. Entonces tengo 9 de 80 puntos, y luego aquí ya empecé a disminuir los puntos, 80 puntos en total, o 70 medios puntos altos, sin contar con los 10 de acá. Entonces luego solo hago una sola disminución cuando llego acá únicamente. Entonces tengo una disminución, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos con disminución hasta aquí. Esta fue mi última disminución. Ahora empiezo a aumentar. Entonces 7 disminuciones, o sea que en total de medios puntos altos para el cuerpo, sin contar con los 10 de acá, quedé con 63 puntos. Entonces aquí tejo el último punto. En este caso el último punto, como no voy a hacer más disminución, entonces voy a tejer este que es el último. Ahí ya empiezo a aumentar. Aquí vuelvo y aquí hago 2 cadenas, cierro la primera, que es para levantar altura y dar la vuelta, y ahora tomo la lazada, me salto esa última cadena y en la siguiente tejo el primer punto de aumento, y ahora continúo tejiendo punto sobre punto. Entonces en esta vuelta debo quedar con 64 medios puntos altos y 74 en total. Entonces empiezo a aumentar los puntos. Ok, entonces aquí completé otra vez una siguiente vuelta, y aquí en el último punto tengo 74 de puntos en total, o 64 medios puntos altos hasta aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya empiezo a hacer los aumentos. Cuando haya completado esta misma cantidad de vueltas, aquí hice el primer aumento y aquí fue la última disminución. Entonces, cuando haya completado esta misma cantidad de vueltas, que son en total 23 vueltas, entonces ¿qué quiere decir? Que debo tener la misma cantidad de puntos que tengo acá, o sea 70 medios puntos altos, 80 en total con los de acá. Voy a contar los puntos en total. Entonces debo tener 80 puntos. Cuando ya llegue aquí en el último aumento, que sería el séptimo, los 7 puntos, entonces debo quedar con 80 puntos. Cuando llegue a 80 puntos, quiere decir que ya he completado todos los aumentos, entonces me debe quedar igual, al mismo nivel, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí voy con el segundo aumento. Entonces hay punto sobre punto, tejo hasta el último punto, y ahora para hacer el siguiente aumento, cierro allí y hago una cadena adicional y me devuelvo.
Entonces en la primera cadena que hice para cerrar el punto, aquí tejo el punto de aumento. Entonces en esta vuelta vuelvo a quedar con 75 puntos, 75 puntos, perdón, en total. Entonces aquí continúo tejiendo medios puntos altos, punto sobre punto, y continúo con la secuencia en la parte de la pretina o la cintura. Listo. Entonces en la siguiente vuelta tejo el último punto, que sería este. Aquí en el último punto siempre tomo las 2 hebritas, entonces tejo aquí el último, 2 cadenas, doy la vuelta y salto una cadena y hago el aumento en la siguiente cadena, así como hice en estas 2 vueltas anteriores, y así hasta completar la misma cantidad de vueltas que tengo a este lado. En total 23, entonces sería, voy a quedar con 46 vueltas en total. Bueno, yo he iniciado con este color de hilo, pero lamentablemente no tengo la cantidad de ovillos que necesito, entonces cambié por el color verde. Ahora es el mismo punto, el mismo paso, la única diferencia es el color, y en este aumenté 5 puntos más, entonces me quedó. Y en el otro, en el azul, tenía 80 puntos, 80 cadenas que inicié, y con este le aumenté 5 más, entonces aquí están, se notan los 5 puntos de más que le hice, pero el punto es el mismo. Entonces ya esta es la parte frontal. Aquí dejo para la axila o para la manga, perdón, dejo 20 centímetros en este caso, ¿cierto? Para esta talla. Si es una talla más grande, entonces vamos a dejar 22 centímetros o 23, y si es más pequeña, 17 o 18 centímetros. Entonces esta es una talla SM, entonces dejo 20 centímetros, y contando los puntos tengo 30 puntos, y aquí los marqué. Entonces ya en la parte trasera, aquí hice aumentos cada vuelta, ¿cierto? Aquí ve disminuciones, entonces aquí tengo 2, 4, 6, 8, 9, y en la vuelta número 10 hice la primera disminución, en la 12 la segunda disminución, en la 14 la tercera, y quedé con 4 disminuciones, igual los aumentos, ¿cierto? Cada 2 vueltas un aumento. Entonces esta es para la parte frontal. La parte trasera, la disminución es menor, igual el aumento. Entonces aquí hice una disminución así cada 2 vueltas. Entonces aquí tengo 2, 4, 6, 8, 9, y en la vuelta número 10 hice una primera disminución, 12, en la vuelta número 14 la segunda. Acá solo tengo 1, 2, 3, 4 disminuciones, y por lo tanto 4 aumentos. Aquí está el primero, el segundo, el tercero y el cuarto aumento. Y aquí quedo con la misma cantidad de puntos, que son 85 puntos en este, porque aumenté 5 como dije antes. Entonces aquí están 2, 4, 6, 8, 10 vueltas, o sea que el último aumento lo hice en esta vuelta. Entonces quedo con 85 puntos. Ahora los pongo por el lado el derecho, que sería aquí donde están los 2 puntos deslizados, y luego el medio punto alto. Este es el derecho, ¿cierto? Y por el revés pues queda así. Entonces para unirlos por el lado derecho, aquí después de contar 20 centímetros, en este caso 30 puntos, entonces aquí dejé esto para explicar esta partecita. Aquí voy a hacerle esta para la manga sisa. Entonces aquí en el mismo punto número 30, aquí voy a insertar por el mismo punto. Aquí simplemente esto no, aquí no tejo un medio punto alto, sino que paso este hilo, lo paso por encima de la aguja, y aquí cierro. Entonces este no me cuenta como el primer medio punto alto.
Ahora tomo la lazada y en el siguiente, tomando la hebrita trasera de la misma forma que tejí los puntos anteriores, tejo. Entonces que debo tejer 55 puntos hasta acá. Aquí sí corresponde punto deslizado, entonces pues tengo que tejer los puntos deslizados. Listo. Entonces aquí 2, 3, 4, tomando la hebrita trasera, 5, bueno, acá como en el otro lado, en la parte frontal dejé hebra larga para unirlo, aquí corto. Ok, entonces ya hice aquí en las dos partes estos puntos, esta vuelta adicional y acá también. Entonces ahora junto derecho con derecho, este es el derecho y este es el derecho de la parte trasera. Entonces junto estas dos, como yo dejé una hebra en la parte frontal, yo dejé una hebra para unirlo, entonces en la parte trasera solo dejé aquí en esta esquina para unir esta parte de los hombros. Y acá pues me correspondió donde terminé la parte frontal y acá terminé la parte trasera, entonces ahí dejo hebrita para unir esta parte de los hombros. Y en la parte frontal dejé hebra cuando le hice esta y acá también. Entonces para unir los laterales voy a unirlo, podemos unirlo con la aguja lanera o aguja de coser, o podemos unirlo con punto deslizado. En este caso yo voy a unir con punto deslizado. Entonces voy a insertar por aquí, por este último punto, y tomo esta hebra. Aquí terminé el punto e hice una cadena. Entonces aquí paso acá, hago una cadena, y ahora tomo este último punto, la hebrita trasera y la hebrita trasera de este último punto de este otro lado, y aquí paso y paso por acá. Tomo la siguiente hebrita trasera de este lado y la siguiente hebrita trasera de este otro lado y paso por las tres. Esta hebrita trasera de este lado y esta de este otro lado y paso, y así punto deslizado en todos los puntos hasta llegar donde tengo los marcadores. Y si la unión es con la aguja, entonces paso la hebra y con la aguja hago lo mismo. Entonces en este caso me voy hacia el otro lado. En este primer o último punto paso por las dos hebritas
y traigo acá por la hebrita trasera, así, y traigo hacia mí. Y luego aquí tomo la hebrita del medio, la hebrita trasera, perdón, y aquí tomo la hebrita del medio, así. Acá tomo esta y acá tomo esta y traigo hacia mí. Acá tomo esta y aquí esta del medio y traigo hacia mí, así. Acá la trasera y acá también, y traigo la aguja hacia mí, así. Y así también podemos unirlo. De ambas formas igual queda bien, tanto por el revés como por el derecho. Aquí también estoy uniendo por el lado derecho, por el revés, perdón, con la aguja. Entonces ya completé las uniones, estas es en los laterales. Finalmente las tejí con la aguja. Con la aguja me gustó más, entonces que el punto deslizado. Entonces con la aguja, así como lo expliqué, tomando la hebrita de allá por el revés. Este es el derecho. Entonces aquí no se notan las costuras. La costura se hizo por acá. Y en el otro lado es acá. Entonces la costura se quedó por acá. Listo. Aquí es la única parte que se nota que hay estas dos y esta. Ahí se nota. Y en la parte de acá quedó muy bien. Listo. Y en los hombros hice lo mismo, de la misma forma por el lado del revés. Entonces uniendo que quede punto, ¿cómo se llama? Vuelta pues con vuelta así. Entonces los uní de la misma forma con la aguja. ¿Cierto? Aquí pues sí se nota. Aquí sí se nota. Bueno, entonces antes de continuar con las mangas o con las mangas, voy a ensayar cómo me va a quedar en la parte del cuello. Esta es la parte trasera y esta es la parte delantera. Entonces, antes de continuar con las mangas, porque si yo voy a tejer las mangas antes, entonces tendría que hacerlas así un poco ovaladas así, ¿cierto? Al hacerle el cuello, entonces como voy a hacer este mismo punto, se me va a encoger un poco. Entonces por eso voy a hacer primero el cuello y después continúo con las mangas. Entonces voy a iniciar en la parte trasera, aquí en este punto con la aguja, aquí, porque no voy a hacer punto, no voy a tejer puntos bajos a este alrededor, sino que voy a ir tejiendo directamente desde los puntos. No sé cómo me va a quedar, entonces voy a ensayar. Aquí, ahora esta hebrita la paso por encima de la aguja, paso por las dos, tiro de la punta y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos únicamente, 7 cadenas, perdón. Ahora tomo la lazada, me salto 1 y voy a tejer, no, 8 cadenas para que me queden 7 puntos, no me gusta el 6, 8 cadenas. Entonces ahora
tomo lazada, me salto una y tejo puntos bajos, medios puntos altos, perdón. Tomo lazada y medio punto alto 1, medio punto alto 2, medio punto alto 3, siempre tomando esta hebrita trasera de las cadenas, y aquí tejo el punto número 7, 2, 4, 6, 7. Ahora voy al punto de base. En este caso me correspondería aquí, ¿cierto? Pero no voy a tejer en este que sigue, sino en el siguiente, acá. Y aquí hago un punto deslizado. Y luego voy al siguiente punto, que sería este. Es que este hilo oscuro casi no se aprecia bien. Sin embargo, pues la idea es la misma. Aquí, en este siguiente punto, aquí estamos en este, ¿cierto? Me salto esta cadena y voy a este, y aquí hago otro punto deslizado. Entonces me salto estos puntos deslizados que hice aquí, acá, y aquí en el primer punto, medio punto alto, entonces ahí tomo esta hebrita trasera y aquí hago un punto deslizado. Directamente saltando los puntos deslizados que hice en el cuello, en la base, y voy acá y hago punto deslizado tomando la hebrita trasera. 1, 2, 3, son 7 puntos, entonces 7 puntos deslizados. Y este último punto tomo las 2 hebritas, aquí, las 2 hebritas traseras, y la que queda acá, ahí queda libre. Y aquí hago otro punto deslizado, una cadena, doy la vuelta nuevamente, salto la cadena que hice adicional, y tomando esta hebrita trasera del punto deslizado de la vuelta anterior, aquí inserto y hago el punto deslizado. Otra vez, otra vuelta de punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado, 3, 4, 5, siempre tomando la hebrita trasera, es la misma, el mismo punto que hice en la cintura. Listo, completé los 7 puntos deslizados. Ahora me voy a este punto de acá, en los puntos de base. Aquí salió este último punto, entonces no en ese, sino en este siguiente. Y aquí hago un punto deslizado. Voy al siguiente punto. Y acá hago otro punto deslizado. Entonces ahí hago 2 puntos deslizados. Y vuelvo al primer punto de los 7, o sea que me salto estos 2, 1, 2, y en este tercero aquí vuelvo a tejer otra vuelta de punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en este séptimo punto tomo las 2 hebritas siempre. Y aquí hago el séptimo punto, una cadena. Aquí estoy tejiendo por el lado derecho
de la prenda, ¿cierto? Este es el lado derecho de mi suéter. Entonces, para que me quede igual de la misma forma, entonces yo empecé a tejer por la parte trasera del suéter, pero por el derecho. Entonces, listo. Entonces ahora voy a continuar. Esta vuelta no hago punto deslizado, sino medio punto alto. Entonces tomo lazada, salto la cadena que hice adicional, inserto aquí y hago medio punto alto, medio punto alto, tomando siempre la hebrita trasera, siempre en todos los puntos que teja. Punto deslizado o medio punto alto, siempre hay que tomar la hebrita trasera, sea del medio punto alto o del punto deslizado, recordando que son 7. Entonces tengo 2, 4, 6, aquí me falta el último punto. Y aquí es donde salió este punto. Entonces, no donde salió el punto, sino en el siguiente. Aquí es donde salió. Entonces me voy a este acá. Y aquí tejo un punto deslizado. Voy en esta, que es la cadena que uno hace para levantar altura en los puntos de acá. Entonces aquí inserto buscando las 2 hebritas aquí y paso otro punto deslizado. Ahí llevo 2 puntos deslizados. Entonces doy la vuelta, me salto esos 2 puntos deslizados, 1, 2, y voy al primer medio punto alto, aquí tomando esta hebrita trasera, y aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este último punto tomo las 2 hebritas, 7, una cadena, otra vuelta de puntos deslizados, luego me devuelvo con otro punto deslizado y la siguiente tiene que quedar por el derecho el medio punto alto. Entonces, que quería comprobar que no necesite hacer punto bajo al borde, ¿cierto? Entonces mira pues cómo está quedando. Entonces yo pienso que no necesito hacer punto bajo aquí al borde, sino que voy tejiendo como lo estoy haciendo. Entonces ahora me vuelvo con el punto deslizado y cierro justo en este punto, hago aquí otro punto deslizado y luego me devuelvo con punto deslizado y a mi regreso, como he saltado acá, entonces al siguiente, así. Quería ensayar esto antes de continuar con las mangas. Entonces, como veo que me está quedando bien así, entonces voy a continuar. En este caso, por ejemplo, aquí tengo los 7, en lugar de tejer el punto deslizado aquí, en esta cadena me voy directamente a este punto, que es el que sale de acá. Entonces aquí, y tomo las 2 hebritas directamente y aquí cierro el punto deslizado y hago acá otro punto deslizado y doy la vuelta, otra vuelta de puntos deslizados, luego me devuelvo con él nuevamente punto deslizado, así me salto 1, 2, o sea que en el medio punto alto aquí 1, 2. Entonces no cierro en esta que me correspondería, ya me devolví con el medio punto alto, no, aquí es donde sale el punto y aquí me correspondería, entonces no cierro aquí sino en este punto que sale acá.
y aquí tomo las 2 hebritas y aquí tejo el primer punto deslizado y voy directamente a este punto y aquí hago el segundo punto deslizado. Y ahora vuelvo nuevamente, me salto esos 2 puntos y voy acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá tomo las 2 hebritas en el último punto y 7, así y así continúo. Bueno, ya he hecho 3 puntos, entonces claro, ahí se va disminuyendo el ancho del cuello, cierto, ahí se me va disminuyendo. Entonces voy a terminar el cuello y cuando termine pues entonces nos vemos para el siguiente paso y comenzar las mangas. Ok, aquí terminé ya de hacer todo el cuello y quedé con la misma cantidad de puntos en la parte de atrás y en la parte de adelante. Entonces ahora aquí voy a unir con la aguja estas 2 partes, las voy a unir con la aguja de coser. Entonces voy a cortar una hebrita de la misma forma que uní las partes lateral y de los hombros. Voy a unir esta parte. Bueno, pero en este caso voy a tomar las 2 hebritas del centro, o sea, esta y esta. Esta y esta. Listo, aseguro por acá la punta. Ok, ahora voy a continuar con las mangas y voy a hacer cadenas hasta obtener 17 pulgadas o 44 centímetros para la talla S. Si es una talla M o una talla L, pues hay que tejer más cadenas. Entonces aquí ya tengo el nudo deslizado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, entonces tengo 72 cadenas y tengo 17 pulgadas, 71 cadenas, perdón. Entonces hago una cadena de más, una cadena adicional, y en esa es la que voy a saltar. Entonces tomo la lazada, me salto la cadena adicional que hice y voy a la cadena número 71
y aquí tejo un medio punto alto. Tomo lazada tomando esta hebrita trasera de las cadenas y aquí vuelvo a tejer un segundo punto alto. Tomo lazada en el siguiente y así continúo un medio punto alto en cada una de las cadenas. En total debo quedar con 71 cadenas. 71 puntos, perdón, 71 medios puntos altos. Ok, entonces aquí llegué al último punto, paso también la punta del hilo para acá, por el mismo punto y ahora una cadena. Entonces, porque a veces hay personas que no entienden. Entonces, acá en el último punto, tomo lazada, inserto acá. En la última cadena tomo hilo y ahora paso los dos hilos. Una cadena, doy la vuelta y aquí no hago aumento ni nada, simplemente que salto la cadena que hice de más, tomando la hebrita trasera de los puntos y aquí tejo medio punto alto y continúo tejiendo medios puntos altos por la hebrita trasera del medio punto de la vuelta anterior. Entonces así, aquí estoy tejiendo la hebra, la punta del hilo. Entonces tomo esta hebrita trasera y aquí medio punto alto, mismo punto que hice en el cuerpo del suéter. Ok, entonces aquí dejo 11 medios puntos altos de la vuelta anterior y aquí voy a tejer punto deslizado. Entonces aquí 1, 2, 3, tomando siempre la hebrita trasera, 4, 5, 6, 7, bien, ok, entonces hago la cadena, entonces punto deslizado hasta la punta, bajo con punto deslizado, subo con punto deslizado, vuelvo a bajar con punto deslizado y luego ya me devuelvo con medio punto alto. Entonces aquí ya hice una cadena adicional y aquí tomo la hebrita trasera en este medio punto, en este punto deslizado, el último 1, son 11 puntos deslizados, 2, entonces el último punto tomo las dos hebritas y aquí hago un punto deslizado, 11 puntos deslizados. Entonces hago una cadena y el punto es así, bajo los 11 puntos, cuando bajo con punto deslizado, vuelvo a subir con punto deslizado, vuelvo a bajar con punto deslizado y en la tercera vuelta entonces ya vuelvo y subo con medio punto alto. Entonces, o en la cuarta vuelta, esta es la primera, luego subo nuevamente con punto deslizado, vuelvo a bajar con punto deslizado, ahí van 3, y en la cuarta subo nuevamente con medio punto alto. Entonces aquí ya hice la cadena adicional, ahora salto esa cadena adicional, voy al siguiente punto deslizado, el primero o el último en el caso de la vuelta anterior. Entonces, y aquí vuelvo a tejer punto deslizado, 11 puntos deslizados, 3, 4, 5, ok, 11 puntos deslizados, tomo lazada
tomando la hebrita trasera del medio punto alto, aquí tejo puntos altos. Entonces tengo 71 puntos menos 11, debo tejer 60 medios puntos altos. Ok, aquí llego al último punto y en este último punto, en la vuelta anterior no hice ningún aumento, sino punto sobre punto. En este último punto aquí tomo las dos hebritas. Tomo las dos hebritas y aquí tejo 2 medios puntos altos en el mismo espacio. Dos hebritas y aquí tomo lazada otra vez, 2 medios puntos en el último punto. Entonces ahí tengo un aumento. Ahora hago una cadena, doy la vuelta, tomo lazada, me salto esa cadena que hice adicional y voy al siguiente punto y aquí tejo un medio punto alto y continúo tejiendo medios puntos altos hasta llegar. Entonces aquí se me aumenta un punto. Entonces ahora voy a tejer 61 medios puntos altos tomando siempre la hebrita trasera. Aquí llego nuevamente al puño. Ahora aquí punto deslizado otra vez, una, tomando siempre esta hebrita trasera. Once puntos deslizados, 9, 10 y el último tomo las dos hebritas. Este hilo es oscuro, no se ve bien, pero de todas formas es el mismo paso que estaba enseñando en la parte de la cintura. Entonces creo que eso, aquí tomo las dos hebritas y aquí tengo el último punto deslizado. Ahora aquí hago una cadena y en esta vuelta ya me debo subir con medio punto alto. Entonces aquí tengo 61 medios puntos o 61 puntos hasta aquí y 11 que tengo acá, entonces son 62 puntos, o sea que tengo que tejer 62 medios puntos altos y aquí vuelvo a hacer aumento. En este último punto aquí vuelvo y tomo las dos hebritas y aquí tejo 2 medios puntos en el mismo, una cadena y me devuelvo y vuelvo a tejer acá al regreso punto deslizado, luego me devuelvo con punto deslizado nuevamente, 11 puntos y acá medio punto alto y luego nuevamente vuelvo y bajo con punto deslizado como hice acá y en la cuarta vuelta me devuelvo con medio punto alto como voy a hacer en este preciso momento. Aquí tomo lazada y tomo esta hebrita trasera y aquí tejo un medio punto alto. Entonces aquí en cada uno de los puntos deslizados medio punto alto. Listo, entonces ahí tengo 11 medios puntos altos en los puntos deslizados de la vuelta anterior y así me debe quedar. Entonces nuevamente cuando vuelva en la siguiente vuelta hago lo mismo para que me quede aquí 3 veces punto deslizado y luego en la siguiente medio punto alto y así hasta completar el ancho. Entonces aquí continúo tejiendo medio punto alto, a partir de aquí 62 puntos más el aumento que hago es en esta vuelta quedo con 63 medios puntos altos después del puño. En total 63 medios puntos altos. Ok, aquí terminé
en este último punto 1 y 2 medios puntos. Ok, entonces ahora vuelvo y doy la vuelta, ya hice la cadena y vuelvo a tejer lo mismo. En la siguiente vuelta igual hasta completar. Ok, aquí he completado ya 18 vueltas y estoy tejiendo la vuelta número 19, que me equivalen a 7 pulgadas o 18 centímetros. Entonces, en cada una de las vueltas al llegar aquí, siempre tejo en el último punto o he tejido hasta acá 2 puntos en el mismo espacio. En esta, que es la vuelta número 19, aquí tomo las 2 hebritas, aquí solo tejo un solo punto, hago una cadena y doy la vuelta. Aquí ya no hago aumento, sino que tejo punto sobre punto. Entonces me salto esa cadena adicional que hice y en el primer punto de la vuelta anterior, tomando la hebrita trasera, tejo medio punto alto y así continúo. Ok, entonces aquí ya llego a la manga, al puño, y aquí hago los puntos deslizados. Entonces aquí tengo 69 puntos, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 80 puntos. Entonces quedé con 80 puntos. Aquí vuelvo y hago una cadena, doy la vuelta. Aquí, como ya tengo las tres vueltas de punto deslizado, entonces aquí me corresponde medio punto alto. Entonces tomo la lazada y en el primer punto deslizado, tomando la hebrita trasera, aquí tejo un medio punto alto, tomando siempre esta hebrita trasera. Y esta vuelta, pues todos los puntos los hacemos punto alto. Entonces quedé con 80 puntos. Y aquí nuevamente 80 puntos. Entonces aquí vuelvo y tejo un solo punto, una cadena y me devuelvo. O sea que la vuelta número 19, la 20 es la que se devuelve, esta sería la 21. O sea que hago 3 vueltas de 80 puntos. Entonces aquí me devuelvo y tejo, salto la cadena que hice adicional y vuelvo a tejer punto sobre punto, medio punto alto sobre cada medio punto alto de la vuelta anterior, tomando siempre la hebrita trasera. Ok, aquí llego nuevamente al puño y aquí hago 11 puntos deslizados. Una cadena y me devuelvo nuevamente con punto deslizado. Once puntos deslizados. Ahora tomo la lazada y continúo con medio punto alto, punto en cada punto. Ok, entonces aquí tengo, aquí hice punto sobre punto, lo marqué. Esta es la vuelta que me devuelvo hacia abajo y aquí nuevamente hice punto sobre punto sin aumento. Entonces a partir de aquí, como aquí está el centro de la manga, o sea que en esta vuelta empiezo a hacer disminuciones. Entonces aquí tejo nuevamente un punto,
y acá el último punto. Entonces las disminuciones las empiezo a tejer a partir de la vuelta cuando me devuelvo. Entonces pongo este acá y aquí este es el centro de mi manga, o sea, del hombro. Listo, este punto amarillo. Ok, ahora aquí ya tengo la cadena que siempre hago después de terminar cada vuelta. Entonces me devuelvo, tomo lazada y en este último punto no tejo sino en el siguiente, y ahí tengo la primera disminución, y así voy a continuar en cada vuelta. Al devolverme me salto un punto y así continúo, y debo terminar las vueltas, la misma cantidad de vueltas que tengo con aumento, las mismas con disminuciones, y debo terminar con la última vuelta acá. Ok, entonces aquí ya estoy completando las disminuciones. Ya hice la última disminución en la vuelta anterior, ya, y aquí tengo un solo punto. Aquí donde tengo el marcador amarillo se supone que esta es la mitad. Entonces me falta una vuelta, como dije anteriormente, debo terminar acá en el puño. Entonces aquí ya quedé con 71 puntos haciendo las disminuciones de la misma forma que acá hice un aumento, excepto en este punto no hice aumento. A partir de aquí empecé a hacer un aumento cada que llego acá, y de la misma forma hice disminución en cada una de las vueltas al devolverme. Entonces aquí quedo con 71 puntos, que fue con los que inicié. 71 puntos y 7 pulgadas o 44 centímetros. Entonces aquí no hago disminución, tomo lazada y tejo. Las disminuciones las estaba haciendo saltando la cadena, un punto y en el siguiente punto, ¿cierto? Entonces ahora simplemente salto la cadena y tejo punto sobre punto. Esta última vuelta es de 71 puntos también. Entonces punto sobre punto, siempre tomando la hebrita trasera. Y 60 medios puntos altos y 11 puntos deslizados. Ok, aquí hago el último punto deslizado. Entonces ahora voy a dejar una hebra que haga 3 veces el largo. Listo, ahora voy a unir la manga antes de pegarla. Entonces ahí ya me quedaron la misma cantidad de vueltas, la misma cantidad de puntos, y como dije anteriormente, debo terminar en punto en el puño, ¿cierto? Y terminé aquí con punto deslizado las 3 veces. Entonces aquí me correspondería el medio punto alto, y como acá inicié con medio punto alto, entonces lo que hago es unirlo acá con la aguja, y entonces ahí me va a quedar el medio punto alto que correspondería en esta vuelta, ¿cierto? Entonces debo unirlo aquí. Ok, entonces voy a tomar aquí en el último punto,
aquí paso por las dos hebritas. Y traigo hacia mí. Entonces, ay, a ver, acomodo bien. Ahora, aquí me corresponde tomar la hebrita trasera de este lado. Entonces, desde acá vuelvo y paso aquí, vuelvo y paso. Ahora, acá tomo la hebrita trasera en este lado y en este también. Entonces, como aquí tengo punto deslizado, debo buscar muy bien la hebrita trasera. En este caso es esta. Y así paso con la aguja. Tomo esta hebrita trasera de acá y tomo la trasera de acá. Aquí estoy cosiendo o uniendo con por el lado del derecho de la manga. Tomo la hebrita trasera de acá y la trasera de acá, de aquí hacia allá, ¿cierto? O en este caso sería la trasera de este lado y la del medio de este, y así. Yo uní la otra aquí, esta es la unión de la otra. Ni se nota, parece simplemente un punto, continuación del punto. Entonces igual me debe quedar esta. Bueno, y así continúo hasta llegar aquí, al último punto. De la misma forma en los medios puntos altos. Ok, entonces ya terminé la unión, así quedó. No sabemos dónde está la unión, quedó como el punto, pero aquí está. Entonces estos últimos dos puntos tomo las dos hebritas, tanto en este lado como en este otro lado, y aquí paso una y paso dos veces. Como me quedó suficiente, entonces la voy a utilizar para unir la manga. Bueno, acá en el suéter también había dejado una hebra. Entonces, listo, aquí está en el centro. Y esta hebra también está en el centro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar esta aquí. El centro es este. Y también la voy a unir por el revés, por el derecho, perdón. Ok, voy a fijar justo aquí en el centro. Este es el centro de mi manga. Entonces la voy a fijar acá.
Bueno, y así voy uniendo en cada punto, tomando el punto de acá y aquí las 2 hebritas, y así voy a continuar uniendo todo el borde. Listo, entonces ya terminé la unión de las 2 mangas. Ok, esto fue todo por hoy. Les doy las gracias por ver el video. Te invito a suscribirte a mi canal si aún no estás suscrito, dejar un like y hacer un comentario. Bendiciones para todos. Chao, chao.